Para poder traducir de un lenguaje verbal a uno algebraico, es importante conocer algunos sinónimos de las operaciones básicas. Empezando con la suma, se puede representar como más, aumentar, agregar, mayor que, excede, incrementar, más grande que. Para la resta se tiene menos, diferencia, menor que, sustraer, quitar, disminuir, reducir. Para la multiplicación, producto, tantas veces, múltiplo, agrandar, y en casos especiales de la multiplicación se usa doble, triple y cuádruple. Finalmente, para la división se tiene cociente, entre, repartir, dividido, razón, y también en casos especiales de la división están mitad, tercera y cuarta. Para traducir al lenguaje algebraico un número cualquiera, se puede utilizar cualquier letra del abecedario o símbolo. Sin embargo, es común representar a un número cualquiera con la letra X. Para interpretar algún enunciado, es importante respetar el orden de las operaciones de izquierda a derecha. Es decir, si se empieza el enunciado con una suma, la operación principal es la suma. Luego, dice que se trata de dos números. Como no se aclara que son iguales, se recomienda suponer que son diferentes y se utilizan dos variables para representar a cada uno de los números. Para el siguiente enunciado se tiene la diferencia, que significa resta, empezando con el doble de un número que se puede representar como 2x y se le va a quitar otro número, que al no especificar que sea igual, se supone que es diferente. Para traducir, el cociente significa que se tiene una división como operación principal. Luego se tiene la suma de dos números, que estarían en la parte de arriba de la división, y se va a dividir entre su diferencia, que sería la resta de sus mismas variables. Cuando se pide el cubo de la mitad de un número, la operación principal es el cubo. Se abre un paréntesis con exponente 3. Dentro de él estará la mitad de un número, es decir, x entre 2. Finalmente, en la suma de los cuadrados de dos números, la operación principal es la suma. Así que se pone el signo más, luego cuadrados en ambos lados de la suma y dice de dos números. Como no se sabe si son iguales, se va a suponer que son diferentes. Como se puede apreciar, es importante conocer cómo se puede representar diversas maneras a las operaciones básicas en un lenguaje verbal, para no tener problemas al momento de traducirlas a enunciados algebraicos. Y sobre todo, respetar el orden de izquierda a derecha para traducir a un enunciado. Romina se compra un libro con la tercera parte de su dinero y un cómic con las 2/3 partes del dinero que le quedaba. Al salir de la librería, se da cuenta que le quedan únicamente 12 pesos. ¿Cuánto dinero tenía en un inicio? Para poder plantear una ecuación que describa la situación de este problema y solucionarlo, es importante identificar a la incógnita de este problema. Así que se nombra con la letra X a la cantidad de dinero inicial. El problema dice que Romina compra un libro con la tercera parte de su dinero. Esto se traduce de manera algebraica como X multiplicado por 1/3 o dividido entre 3. Y luego, con 2/3 partes del dinero que le sobraba, compra un cómic. Primero se debe encontrar cuánto le quedaba del total. Esto se puede calcular a partir del dinero inicial, quitando una tercera parte. Y con apoyo del concepto de fracciones es posible resolver esta operación. Si se trabaja con tercios, quiere decir que al entero se divide en 3 partes iguales. Y al quitar una de ellas, quedan 2, es decir, 2/3 de la cantidad inicial. Entonces, cuando se conoce la cantidad de dinero necesaria para comprar el libro, a esta se le tiene que multiplicar por 2/3. Es decir, se tiene que dividir en 3 partes iguales y tomar 2, lo que es equivalente a tomar 2/3 partes del dinero restante. Para traducir el costo del cómic es igual a multiplicar 2/3 partes por el dinero que sobró al comprar el libro. Después de hacer estas compras, se da uno cuenta que sobran 12 pesos. Entonces, al sumar la cantidad del costo del libro más el costo del cómic más 12 pesos es igual a la cantidad inicial de Romina. Entonces, al simplificar estas operaciones, se obtiene la ecuación que describe la situación de este problema.
La primera de ellas es x entre 3 y la multiplicación de las fracciones 2 por 2 igual a 4 y 3 por 3 igual a 9, en donde se obtiene 4/9 de la cantidad x, más 12. Con todo esto se completa la cantidad inicial de Romina, que es x. Y entonces así es como se obtiene la ecuación simplificada de este problema.